vamos al bosque y de repente no vemos nada, pero en sí pues es toda una serie de sistemas que se vienen dando ahí, ¿no? Desde microorganismos, animales, aves, plantas, es un sistema bien complejo. Otra función que cumple el bosque es el almacenamiento de carbono. El beneficio que nos brinda es pues que se aseguran los stocks de carbono en la biomasa, bueno, del aire, del suelo, y se recupera carbono de la atmósfera. Según los últimos estudios, se ha calculado que el país en los bosques, en la biomasa de los bosques, estaría almacenando 36.300 millones de toneladas de carbono que estarían almacenados en los bosques de nuestro país. Pero si estos bosques se queman, se estarían liberando de repente el doble o 3 veces más de lo que hay allí, ¿no? Pues es importante conservar los bosques porque también estos ayudan a mitigar el cambio climático, ¿no? A través de la captura de carbono. Otra función del bosque es la producción de bienes, específicamente en comunidades nativas y campesinas, ¿no? Que tienen un vínculo más directo con los bosques. Como muchas comunidades nos han manifestado, para ellos los bosques es como su mercado, ¿no? O sea, ahí van, sacan sus, digamos, sus equipos para su casa, su techo, van, cazan, tienen su carne, tienen su chonta, o sea, es como su mercado, van ahí y encuentran de todo. Otra función del bosque es la producción de servicios, ¿no? El beneficio que nos ofrece es que se ofrecen oportunidades culturales y beneficios indirectos para las poblaciones urbanas. Todo lo que nosotros consumimos en alimentos, de alguna u otra forma, siempre están vinculados a los bosques. En un inicio, todos los alimentos tuvieron un origen en el bosque y luego ya fueron, de repente, sofisticándose en cuanto a su tecnología y ahora ya se hace monocultivo, se puede producir de distinta forma, pero siempre están vinculados al bosque. El siguiente, por favor. Bienes y servicios del bosque. ¿Y cuáles son los bienes y cuáles son los servicios que nos brindan los bosques? A manera de un resumen, los bienes que nos brindan los bosques van por la línea de madera, productos maderables, por leña, en el caso de comunidades campesinas y nativas, agua para beber y usos agrícolas e industriales, forraje, alimentos, carne y productos no maderables. ¿Y cuáles son los servicios que nos brindan los bosques? La regulación del ciclo hidrológico, regulación del clima, conservación de suelos, conservación de la diversidad biológica, fijación de carbono, mantenimiento de la belleza escénica y purificación del aire. Esto lo vamos a ver en el siguiente gráfico, por favor. Es una infografía sobre los servicios ambientales de los bosques, ¿no? Digamos, tenemos una cuenca, ¿no? En donde podemos ver que, bueno, digamos que esos cerros son bosques, todos son bosques. Y tenemos a un río con sus tributarios que pasan por en medio de estos bosques, ¿no? Es una simulación de una cuenca. Entonces, en esta cuenca podemos apreciar cuáles son los servicios ambientales que nos brinda el bosque. Un primer servicio ambiental es pues la regulación hídrica. O sea, vemos el ciclo hidrológico del agua, ¿no? El agua, digamos que fluye desde las partes altas hasta la parte baja, pero en este proceso hay agua que se filtra. Cuando ésta llega a un río principal, por la evaporación se evapora, va hacia la parte de las nubes y nuevamente baja. Ustedes ya conocen ese tema, ¿no? El ciclo hidrológico, que es un beneficio ambiental de los bosques. Otro servicio ambiental es la conservación de los suelos. Como les mencionaba hace un rato, los bosques, a través de sus raíces, permiten que los suelos no se erosionen, permiten la estabilidad del suelo y la conservación de los nutrientes y activos que puede haber ahí. Otro servicio ambiental del bosque es, digamos, la parte paisajística, ¿no? Por ejemplo, ver vistas panorámicas, ciertos paisajes que son atractivos y que se convierten en actividades económicas como el ecoturismo, el turismo vivencial, el turismo de aventura, entre otras, ¿no? Que también generan beneficios para los pobladores o las personas asentadas en el lugar. Otro beneficio ambiental está vinculado a la regulación del clima y de la temperatura. En los bosques, bueno, hace años particularmente escuchaba, cuando hablaban de bosques, decían los bosques son el pulmón del mundo, pero no es tan cierto.
Lo que sí es cierto es que los bosques funcionan como los ventiladores del mundo, o sea, regulan el clima y la temperatura. ¿Por qué no pulmón? Porque en sí la cantidad de CO2 que puede haber en el mundo siempre va a ser el mismo, simplemente que pasa de un estado a otro. Entonces no es muy cierta esa teoría, pero lo que sí es cierto es que cuando hay la presencia de bosques en un área determinada, el clima y la temperatura siempre están reguladas. Y si ese bosque desaparece, el clima o hace demasiado calor o hace demasiado frío, o corre mucho viento o corre poco viento. O sea, hay una variación del clima y la temperatura. El bosque permite que esto se regule. Por eso decimos que el bosque en sí funciona como un ventilador, ¿no? Un ventilador para la temperatura. Bueno, un ventilador para los ecosistemas, ¿no? Lugares en donde vivimos y nos desarrollamos. Y el último, y no menos importante, es que el bosque permite la conservación de la biodiversidad. Nuevamente lo repito, el bosque no es solamente unos cuantos árboles, sino es todo un sistema complejo de elementos que se desarrollan dentro de él, donde participa el mismo hombre, animales, plantas, microorganismos, bacterias, y etcétera, etcétera. Todos los seres vivos que hay se vinculan y se desarrollan en cadenas tróficas, cadenas dentro de los bosques. Y si se destruyen los bosques, se destruye también el hábitat de estos seres vivos. El siguiente, por favor. Ya hablando de un servicio ambiental o de un tema en servicio ambiental específico, en cuanto a bosques, podemos ver el tema de captura de carbono mediante forestación, reforestación y mecanismo de reducción de deforestación, degradación de bosques, RED. Pero, ¿cómo es que nace este tema, RED? En el protocolo de Kioto, suscrito en el año 97, bueno, protocolo que está asociado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la emisión de GEI, gases de efecto invernadero. En este protocolo hubo 180 países firmantes, ¿no? Entonces, en el marco del protocolo de Kioto, se habla de que los países que firmen el protocolo deberían balancear sus emisiones de carbono mediante mecanismos de secuestro de CO2. Como principio, es que se hace la implementación o se comienza a implementar en cada país diversos mecanismos para lograr este objetivo, ¿no? Balancear las emisiones de carbono. De ahí sale el tema RED, de ahí sale el tema del mecanismo de desarrollo limpio, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por favor. MDL, ¿no? Mecanismo de desarrollo limpio. Comprende iniciativas con un componente centrado en la fijación de CO2 atmosférico en la biomasa de árboles establecidos por forestación o reforestación de zonas marginales o degradadas. Es decir, el tema de mecanismo de desarrollo limpio tiene que ver con la forestación o reforestación, ¿no? La implementación de plantaciones forestales se convierte así en una herramienta para regular la presencia de CO2 atmosférico. Es sabido que, digamos, los árboles en proceso de crecimiento y desarrollo en las etapas iniciales hasta la etapa mediana, joven y semiadulta, capturan más CO2 que un árbol que ya es adulto o pasa de la adultez en su ciclo de vida. Es por eso que es importante el tema del mecanismo de desarrollo limpio. El siguiente, por favor. Un primer proyecto de MDL en el país corresponde a una iniciativa de manejo sostenible de 8.980 hectáreas de bosques secos establecidos en la región Piura, involucrando plantaciones de árboles nativos como el algarrobo, prosopis y el zapote, Capparis angulata, las cuales se hallan bajo un sistema de riego por goteo artesanal, con un mínimo consumo de agua, en beneficio de 15.000 familias de la comunidad campesina José Tavara de ese ámbito, ¿no? En los bosques del Perú hablamos de bosques tropicales húmedos, que es en toda la Amazonía, y bosques secos en la parte norte, en Piura, Lambayeque, en esta zona. Este proyecto MDL ha sido implementado justamente en los bosques secos, ¿no? Y como vemos, a pesar de que se puede decir, bueno, bosques secos no hay agua, pero sí se puede hacer reforestación. Sí se pueden hacer proyectos que permitan recuperar los bosques que antes hubo en esta zona. No es imposible. El siguiente, por favor. No, está muy bien. Otro tema ya más ligado al tema RED en sí es el comercio de emisiones de carbono, mercados de carbono, bonos de carbono, implementaciones conjuntas. Igual, ¿no? A raíz del protocolo de Kioto se hayan comprometidas a neutralizar emisiones de CO2 a la atmósfera
Un medio para lograrlo para los países emisores es la compra de créditos de carbono a los países que demostradamente hagan conservación de sus bosques y actúen como sumideros